the type of drama and trying to be tough all the daytime. You try to make yourself feel better by taking me down. Once I fell, but now I'm strong, I'm ready for the rematch. Shoot me down, don't you know I get up? Yeah, baby, I will fight. No, there ain't nothing stopping me. I'm bulletproof, I won't fall. I'm bulletproof, go on and shoot. Queridos hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno que se han dado el tiempo para que estemos aquí reunidos, ¿verdad? En la casa de nuestro Dios. Creemos, ¿verdad?, que cada vez que usted y yo nos disponemos para alabar y bendecir su santo nombre, Él se manifiesta en medio de su pueblo. Amén. ¿Cuántos creemos eso? Sí, la Escritura dice que Dios desciende en medio de las alabanzas de su pueblo, pero es necesario que siempre tengamos un corazón dispuesto, abierto, ¿verdad? ¿Para qué? Para que Dios pueda ahí entronizarse en nuestra adoración, entronizarse en nuestras canciones, en nuestra alabanza que le estamos dando a Él, ¿verdad? Porque Él es el único merecedor de toda gloria y de toda honra. Bien, vamos a meditar en la palabra del Señor en esta mañana. El día jueves, ¿verdad?, estuve compartiendo un poquito acerca de la paternidad de Dios. Hoy quiero concluir, ¿verdad?, parte de ese tema y quiero principalmente dirigir, ¿verdad?, este tema para cada uno de los varones, ¿verdad? No solo para los que estamos aquí presentes, sino para los que nos están viendo, ¿verdad?, a través de nuestras redes sociales, que podamos entender un poco más y con mayor claridad qué es la paternidad. De hecho, vamos a definir primeramente esa palabra, porque a lo mejor a veces escuchamos paternidad y hoy en día cuando de repente, ¿verdad?, uno lo ve a veces en las noticias, ¿verdad?, cuando una mujer afirma, ¿verdad?, tener un hijo de algún cantante, de algún conocido, ¿verdad?, de alguna estrella de fútbol, y afirman tener un hijo de ellos, ¿verdad? Normalmente los padres siempre dicen, bueno, quiero una prueba de paternidad, quiero una prueba de paternidad. Y escuchamos esa palabra y a veces tal vez no tenemos claro, ¿verdad?, qué significa la palabra paternidad. Así que déjeme decirle que la palabra paternidad se refiere a la cualidad de paterno. Se dirá, ay, pastor, pues no me dejó nada claro, ¿verdad?, que paternidad se refiere a la cualidad de paterno. Pero fíjese bien, la palabra paterno está compuesta de dos palabras, ¿sí? De hecho, la palabra paterno viene del latín paternus, ¿sí? Paternus, y esa palabra está compuesta de dos palabras. La primera, que es pater, que nos habla de padre o de patrón. Fíjese bien, la palabra pater nos habla de padre o de patrón. Así que a veces, ¿verdad?, cuando tenemos un jefe en el trabajo, ¿verdad?, es algo así como nuestro padre, pero del trabajo, ¿verdad? Por eso le decimos patrón, ¿verdad? ¿Qué va a proceder hoy, patrón? ¿Qué es lo que vamos a hacer, patrón? Bueno, la palabra pater está compuesta, ¿verdad?, de esas dos palabras, padre o patrón. Y la palabra nous, que es de paternus, fíjese, esto es lo que me llama más la atención, nos habla de la procedencia y la pertenencia. Óigalo bien, nos habla de la procedencia y la pertenencia. Y estas dos últimas palabras son las que son claves para darle sentido a lo que significa ser padre, ¿sí? Ya ve que hay una expresión que usamos a veces, ¿verdad? Es que este es mi padre biológico y este es mi padre de crianza, ¿sí? Hay hijos, ¿verdad?, e hijas que a veces son engendrados por un padre biológico, pero ese padre biológico, ¿verdad?, rechaza asumir su paternidad y son criados por otro padre, y ese padre es su padre de crianza. Aunque no es su padre biológico, no fue él quien lo engendró, no fue quien lo procreó, pero es el padre, ¿verdad?, que le está dando formación como un individuo, como un ser humano, ¿sí? Curiosamente, a veces, nosotros como padres, a veces así funcionamos. Solamente, aunque estamos allí, funcionamos como padres biológicos, pero no como padres de crianza, ¿sí? Y curiosamente lo hacemos, ¿por qué? Porque a veces nos enfocamos en tantas otras cosas que nos olvidamos del rol y el papel más importante que Dios nos ha dado a nosotros los hombres como padres. Hoy estamos celebrando el Día del Padre, pero en esa celebración del Día del Padre tenemos que tener un claro entendimiento de lo que significa la paternidad, porque si nosotros no entendemos o comprendemos lo que es la paternidad, entonces nosotros estamos fallando como padres.
¿sí? No estamos haciendo claramente nuestra función. Mire, un hombre, la palabra procedencia, ¿sí?, nos habla del origen, de donde nace. Un hijo procede de su padre. Sin el padre no hay hijo, ¿verdad? Aunque hoy en día muchas mujeres, ¿verdad?, que están dentro de ese movimiento lésbico, dicen, no, pues simple y sencillamente, ¿verdad?, vamos a un banco de esperma, somos inseminadas y podemos procrear. Claro, pero a final de cuentas, ese esperma o esos espermatozoides tuvieron que ser tomados de un hombre. No pueden engendrar por ellas mismas, ¿sí? Esas mujeres que quieren ser padre y madre a la vez no pueden engendrar por sí mismas, necesitan la ayuda obligadamente de un hombre, ¿verdad? Porque Dios así diseñó las cosas. Igual aquellos hombres, ¿verdad?, que dicen no tener necesidad de una mujer y quieren ir y adoptar un hijo. Pues lo pueden adoptar, lo pueden hacer, pero simple y sencillamente una mujer tuvo que haberlo procreado, tuvo que haber nacido obligadamente de una mujer. Entonces, nos habla, ¿verdad?, esta palabra de procedencia nos habla del origen, de donde procede el hijo. Pero la palabra pertenencia nos habla de ser parte de alguien, de tener derecho a alguien, ¿verdad? La palabra pertenencia nos habla precisamente de eso, de la formación que cada uno de nosotros vamos dándole a nuestros hijos, ¿sí? La palabra procedencia habla de ¿qué? Del poder engendrarlos, ¿sí? Pero la palabra pertenencia nos habla, ¿verdad?, del ser parte del tener derecho de alguien, ¿sí? Y esto, mis queridos hermanos, ¿verdad?, nos muestra, ¿verdad?, que un hijo que accede a la paternidad, ¿sí?, que el hombre que ha tenido un hijo accede a la paternidad y es él el que determina biológicamente el sexo de los hijos, ¿verdad? Estudios médicos han determinado que los varones somos los que definimos el sexo de nuestros hijos, ¿sí? Porque normalmente nosotros tenemos, ¿verdad?, esos genes que son importantes ¿para qué? Para definir el sexo de los hijos, ¿verdad? Ya sea hombre o mujer, ¿sí? Esa parte nos corresponde a nosotros, ¿sí? Esa parte nos corresponde a nosotros. No es algo que se le ha dado a la mujer, es algo que se nos ha dado a nosotros como hombres. Pero mire, humanamente, si lo vemos así, el padre es mucho más grande, más fuerte, normalmente sabe más, ¿sí?, y puede hacer más cosas. Incluso internamente puede sentirse superior a sus hijos y sin querer hacerlos sentir inferiores, ¿sí? Por eso cuando un padre asume su responsabilidad, tanto puede levantar a los hijos como aplastarlos, ¿verdad?, dependiendo cómo ejerza su paternidad de forma correcta, ¿sí? Y estoy hablando dentro de lo emocional. ¿Por qué? Porque muchas veces la palabra de un padre es muy determinante para la formación de los hijos. Vuelvo a repetir, ya sea que nosotros, ¿verdad?, emocionalmente los elevemos o emocionalmente, ¿verdad?, los destruyamos. Tenemos esa capacidad. Por eso es que la paternidad, hermano, no es algo con lo que se debe de jugar, es algo que debemos de asumir con toda responsabilidad. ¿Por qué? Porque Dios, si usted nació hombre, ¿verdad?, si usted nació hombre, Dios le dio el privilegio precisamente de eso, de ejercer su paternidad correctamente dentro de los términos que Dios ha designado de acuerdo a su palabra, ¿verdad? Y mire, un padre normalmente se llega a convertir en el héroe de sus hijos, ¿o sabe qué? Cuando un padre falla, se puede convertir en la persona más odiada por sus hijos. Cualquiera de las dos cosas pueden suceder, ¿sí? ¿Recuerda usted esa canción, verdad, de hace muchos años, que la cantaba un ratón, verdad? Se llamaba Topollillo. Y decía, verdad, yo quiero ser como mi papá, ¿sí? Dice, me haré el bigote con la crema de rasurar, ¿sí? Me pondré los zapatos, verdad, y iré a trabajar como mi papá, ¿sí? Entonces, un padre puede convertirse en el héroe de sus hijos. Pero sabe, cuando un padre no ejerce correctamente su paternidad, se puede convertir en el ser más odiado por sus hijos. ¿Y sabe por qué? Porque no está ejerciendo correctamente su paternidad, ¿sí? Un padre no solamente es el que provee, porque a veces tenemos esa idea, ¿verdad?, que el padre es el único que provee. No, el padre, ¿sí?, y ahorita lo vamos a ver más adelante, el padre ayuda a definir claramente los roles que juegan los hijos, ¿verdad?, para que el día de mañana se conviertan en personas de bien.
El padre es el que define al hijo varón, pero también el padre es el que define a la hija mujer. ¿Sí? Y ahorita lo vamos a estudiar, pero mire, vayamos a la palabra de Dios, y esto se encuentra en el primer libro de Reyes, capítulo 8 y verso 27, y en el segundo libro de Crónicas, capítulo 6, verso 18. Porque mire, si hablamos acerca de esa diferencia que hay entre un padre y un hijo, tenemos que entonces hacer el comparativo, como decía yo el jueves, acerca de Dios y nosotros. La palabra de Dios dice en estas dos citas que los cielos de los cielos no pueden contener a Dios. Fíjese bien, los cielos de los cielos no pueden contener a Dios. Y ahí es donde nosotros encontramos la representación más clara acerca de lo que es un verdadero padre. Mire, Dios como Padre tiene todas las capacidades para hacer todo lo que sea necesario. El jueves estudiábamos, ¿verdad? Y veíamos hablando acerca de la paternidad de Dios, que Dios tiene una paternidad que creativa. ¿Qué más? ¿Se acuerdan, hermanos? Dios tiene ¿qué? Una paternidad creativa, ¿sí? Tiene una paternidad teocrática o teológica, ¿sí? Tiene una paternidad en el sentido, ¿verdad?, de lo que Él es como Padre hacia Jesús. Pero por último también tiene una paternidad adoptiva, hablando acerca de que a nosotros nos adoptó y nos ha hecho parte de su pueblo. Ahora somos nosotros sus hijos por medio de Jesús nuestro Señor. ¿Sí? Entonces en ese sentido la Escritura nos dice claramente, ¿verdad? Los cielos de los cielos no te pueden contener. Así que mire, ¿ha escuchado tal vez usted a sus hijos en algún momento cuando eran pequeños que de repente les hacían algo en la escuela y decía, vas a ver, te voy a acusar con mi papá, porque mi papá es más grande que tú? ¿Sí? Y ahí es donde nosotros podemos tener bien claro también el sentido de la paternidad que tenemos hacia Dios como Padre. Porque cuando usted se siente indefenso, cuando usted siente que ya no puede lograr algo, cuando siente que está en la lona, cuando siente que los problemas lo han rebasado, ¿qué cree? Usted tiene un Padre en los cielos y yo tengo un Padre en los cielos que es capaz de hacer todo lo que sea necesario para rescatarnos a usted y a mí que somos sus hijos. Entonces tenemos que tener bien claro esa parte. ¿Sí? Proverbios, vayamos ahora sí a leer esa parte de la Escritura. Proverbios capítulo 17 y versículo número 6. Dice aquí la Escritura, y hablando Salomón acerca de lo que es el Padre. Fíjese bien, dice en la versión Reina Valera 60, corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. Fíjese bien, corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. ¿Sí? La honra de los hijos, ¿quiénes son? Sus padres. Pero ¿qué pasa cuando a veces nosotros como padres no estamos siendo honra para nuestros hijos? ¿Sí? Dice en otra versión, el orgullo del hijo es su padre. Y es que mire, nosotros como padres podemos ser una fuente de alegría para nuestros hijos. Pero si no ejercemos correctamente nuestra paternidad, podemos convertirnos en una fuente de tristeza y amargura para ellos. ¿Sabe? Un hijo y una hija siempre van a necesitar a su padre. Y perdónenme, ¿verdad? Yo sé que hay muchas de ustedes hermanas, ¿sí?, que en algún momento, ¿verdad?, ya sea que sean madres solteras, ya sea que en algún momento, ¿verdad?, sus esposos decidieron hacerse a un lado y dejarlas a ustedes con la responsabilidad, o probablemente sean viudas. Pero independientemente de todo eso, un hijo siempre va a necesitar a su padre. Siempre va a ser de vital importancia, ¿verdad?, que la figura paterna esté dentro del hogar. ¿Sí? Va a ser necesario. ¿Sí? Va a ser necesario. Por eso los que estamos hoy, ¿verdad?, hoy en día, y formamos parte esencial de nuestro hogar, tenemos que entender claramente eso, cómo funciona la paternidad. Pero pastor, mis hijos ya están grandes e inclusive ya están casados. No importa. Porque en nosotros como padres ellos tienen que ver la manera correcta de cómo un hombre, un varón, un padre debe de comportarse dentro del hogar, cómo debe de interactuar para con sus semejantes, cómo debe de ser en el trabajo. Por eso la paternidad no es cualquier cosa, ¿verdad? No es una cuestión de juego, no es una cuestión, ¿verdad?, con la cual dice, ay, pues no importa, ¿verdad? Tal vez tengo muchos hijos regados por todos lados, ¿verdad? Pero de ninguno de ellos me hago responsable. No, estamos ejerciendo una paternidad irresponsable y no debe de ser así. Porque la Escritura claramente nos dice, ¿verdad?, que la honra de los hijos somos nosotros los padres.
Pero cuando los hijos no, cuando los padres no estamos haciendo lo correcto que cree, en lugar de que nosotros somos de honra para ellos, somos entonces de deshonra. ¿Sí? Mire, como dicen en la tele, ¿verdad? La fábrica de sueños, que es la televisión, siempre ha tratado de vender muchas cosas que resultan a veces una mentira. Historias que no son de la vida real. ¿Sí? Pero algunas de ellas ciertamente son abordadas y hablan precisamente de qué, de conflictos que se están enfrentando dentro de la misma sociedad y que hablan de una realidad que está patente en todo momento en nuestra sociedad. Hogares destruidos, ¿sí? ¿Por qué? Por la falta de responsabilidad paterna. Hogares destruidos, ¿verdad? ¿Por falta de qué? De aunque esté el padre, pero el padre no es, ¿verdad?, solamente proveedor, no es solamente, ¿verdad?, una máquina de hacer dinero. El padre tiene que ser alguien que dé dirección, ¿sí?, y sentido a la vida de los hijos. Cuando no lo logra, simple y sencillamente está fracasando en su paternidad. ¿Sí? Está fracasando como padre. ¿Sí? Mire, podemos encontrar, ¿verdad?, a través de la Escritura, que un padre siempre va a ejercer influencia trascendental en el desarrollo y personalidad de sus hijos. De hecho, desde el momento en que el hijo se encuentra en el vientre de la madre hasta la edad de 4 o 5 años, la influencia que el padre ejerce es importantísima. ¿Sí? Es importantísima. Usted puede ver a hijos que obviamente de repente, no porque ellos quieran, imitan la conducta de sus padres. Su forma de caminar, su forma de hablar, su forma de comer, la forma, de hacer las cosas, imitan claramente, ¿verdad?, que son hijos de sus padres. ¿Por qué? Porque nosotros como padres tenemos una gran influencia sobre nuestros hijos. ¿Sí? Es de tal importancia, ¿verdad?, que definimos esas pequeñas cosas. Su forma de caminar, de comer, de hablar, de comportarse, hasta de pararse. Usted puede ver a hijos, ¿verdad?, que en la forma de pararse obviamente son idénticos a sus padres. Y aunque usted no los conozca, ¿sí?, usted claramente puede decir, ese es hijo de fulanito de tal. Porque si usted conoció al padre, sabrá que ese niño, esa niña, ¿verdad?, ese joven, esa señorita, son hijos idénticos de sus padres. ¿Sí? Ahora mire, ¿cuándo empieza la paternidad? La paternidad comienza desde el momento en que el hijo está en el vientre de la madre. En el momento que el padre establece una relación, fíjese bien, una relación con ese hijo, desde ese momento el feto, ese ser vivo que ya está en el vientre de la madre, comienza a experimentar el cariño y el anhelo que tiene el padre por conocerlo ya. A lo mejor usted dirá, pastor, pero no es muy cursi eso de hablarle, ¿verdad?, al bebé cuando está en el vientre. No, al contrario. Cuanto más usted le hable, más él va a estar identificado con su voz. ¿Sí? Estudios científicos han comprobado que incluso la música que escucha, ¿verdad?, que escucha el bebé dentro del vientre, ¿sí?, puede definir muchas cosas dentro de él. ¿Sí? Puede incluso, ¿verdad?, activar neuronas en su cerebro, que después cuando él crezca, ¿verdad?, va a tener eso como algo, ¿verdad?, totalmente aprendido. ¿Y sabe por qué? Porque desde muy pequeño, desde el momento en que estaba en el vientre de su madre, él comenzó a recibir todo eso. ¿Sí? ¿Sabe? El cerebro, que es uno de los órganos más importantes que está dentro de nuestro cuerpo, es un órgano que nunca envejece. Es algo que no le pasa al cerebro como a muchos órganos les pasa, que conforme va avanzando la edad se van deteriorando y obviamente también se van deteriorando de acuerdo al cuidado que nosotros le demos a nuestro cuerpo. ¿Sí? Si usted le mete mucho refresco, si usted le mete mucha comida chatarra, pues obviamente su cuerpo, ¿verdad?, se va a comenzar a destruir, se va a comenzar a deteriorar. ¿Sí? Se va a volver defectuoso. ¿Por qué? Porque ya no va a estar cumpliendo al 100% sus funciones. Pero el cerebro juega algo bien importante dentro de nuestro cuerpo, ¿verdad? El cerebro es algo que no envejece. El cerebro, cuanto más usted le dé aprendizaje, cuanto más usted lea, cuanto más usted practique algún arte, ¿verdad?, ya sea pintar, tocar un instrumento, ¿verdad?, incluso practicar un deporte, cuanto más usted ejercite su cerebro en lugar de envejecer, siempre se va a rejuvenecer más, se va a renovar.
¿Sabe por qué a veces nos cuesta hoy en día trabajo ya hacer cuentas en la memoria? Porque ya recurrimos a una calculadora, recurrimos al celular. ¿Sí? ¿Dejamos de qué? De ejercitar nuestra mente. Y cuando dejamos de ejercitar nuestra mente, le puedo asegurar que hasta las tablas de multiplicar se nos olvidan. Hoy en día usted se puede dar cuenta que la juventud de hoy en día difícilmente hace las cuentas con la memoria. ¿Sí? ¿Y sabe por qué? Porque no lo han ejercitado. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la paternidad? Porque mire, si nosotros como padres ignoramos la vida de nuestros hijos desde que estaban en el vientre de su madre, imagínense nada más cómo estamos nosotros ejerciendo una paternidad conforme a lo que Dios muestra en su palabra. ¿Cómo nosotros vamos a poder estar ejerciendo esa paternidad dentro del término, dentro de los planes que Dios ha tenido para nosotros? Porque desde el momento en que Dios planeó que usted y yo naciéramos hombres, naciéramos varones, ¿verdad? Desde ese momento Dios nos estaba dando el privilegio de ser padres, ¿sí? De ser padres. Y esa paternidad juega un papel importante. Mire, tan solo déjeme mencionar algunas cosas que la palabra de Dios dice. Por ejemplo, la palabra de Dios me dice que yo como padre, que usted como padre, hemos sido llamados primeramente a guiar el camino de nuestros hijos por el camino de Dios. Veamos qué dice el Salmo 89, 26 y vamos a leer rápidamente estas escrituras, porque la escritura nos habla claramente acerca de esta responsabilidad que tenemos como padres. Dice, por ejemplo, el Salmo 89, 26, dice en la NTV, y él clamará a mí, tú eres mi Padre, mi Dios y la roca de mi salvación. Fíjese bien cómo el salmista se expresa, dice, y él clamará a mí, tú eres mi Padre, mi Dios y la roca de mi salvación, ¿verdad? Entonces, primeramente, usted y yo que hemos sido llamados a ser padres, Dios nos ha llamado a guiar el camino de nuestros hijos por el camino de Dios. Número 2, Dios nos ha llamado como padres y nosotros como padres hemos sido llamados a corregir a nuestros hijos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Proverbios capítulo 3 y versículo número 12, dice la escritura, pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo, que es su deleite, ¿verdad? La palabra de Dios también dice, ¿verdad?, en Hebreos, que un padre que ama a su hijo, ¿sabe qué va a hacer? Lo va a corregir, lo va a disciplinar. Porque eso es parte de la demostración de amor. Si no amáramos a nuestros hijos, ¿sabe qué? Los dejaremos que hicieran lo que ellos quisieran. Pero por lo tanto, por cuanto los amamos, porque nuestro amor hacia ellos es real, usted y yo tenemos, ¿verdad?, el compromiso de ¿qué? De disciplinarlos, de corregirlos. Un padre que no corrige a su hijo es un padre que no ama a su hijo. Un padre que no corrige a su hija es un padre que no ama a su hija. Porque tanto la corrección como la disciplina son parte de las demostraciones de amor que nosotros tenemos para con nuestros hijos, ¿sí? Número 3, como padres también hemos sido llamados a que sepamos que Dios es soberano y dueño de todas las almas, ¿verdad? Dios es soberano y dueño de todas las almas. Y quiero llamar su atención en Ezequiel capítulo 18, versículo número 4. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 18 y verso número 4. Y fíjese bien cómo dice, pues todos los seres humanos son míos para juzgar, los padres y los hijos por igual. Esta es mi regla. La persona que peque es la que morirá, ¿sí? Dice, los padres y los hijos son míos y todos yo los he llamado para juzgarlos, ¿sí? Pero la regla es esta, la persona que peque es la que morirá, ¿sí? Y dentro de este tercer punto, ¿verdad?, tenemos que saber que Dios es soberano y dueño de todas las cosas, ¿sí? Usted como padre cumple una responsabilidad al enseñar a sus hijos el camino de Dios. Cuando sus hijos crecen y llegan a alcanzar una mayoría de edad, ellos comienzan a tomar sus propias decisiones. Así que hasta ese momento su responsabilidad como padre, al menos en una parte, termina. Pero nosotros como padres tenemos que seguir enseñándoles a ellos, ¿verdad? Que todo lo que hagan, tarde que temprano tendrán que rendirle cuentas a Dios, que es dueño y Señor de todos nosotros, ¿sí?
Él es el dueño de nuestra vida, Él es el dueño de nuestras almas. Punto número 4, ¿verdad? Como padres somos llamados a que sepamos que Dios siempre estará allí para defenderlos, ¿sí? Cuando nuestros padres no estén con nosotros, ¿verdad? Dios siempre estará allí con nosotros para defendernos cuando nuestros padres no estén allí. El Salmo 68:5 dice lo siguiente, ¿verdad? Salmo 68, número 5, verso número 5. Dice, yo soy padre de los huérfanos, defensor de las viudas. Este es Dios y su morada es santa. Dice, padre de los huérfanos, defensor de las viudas. Este es Dios y su morada es santa, ¿verdad? Si en algún momento nosotros, ¿verdad?, ya no tenemos a nuestro Padre, bueno, Dios ha prometido estar allí para con nosotros, para defendernos y para sustentarnos en todo lo que nos haga falta. Número 5, ¿verdad? Como padres hemos sido llamados también ¿qué? A contar las hazañas de Dios en la vida de nuestros hijos para que aumente la fe de ellos. El Salmo 78, versículos 2 y 3, dice así: porque te hablaré por medio de una parábola, te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado, historias que hemos oído y conocido que nos transmitieron nuestros antepasados, ¿verdad? Por ejemplo, Dios le dice a su pueblo, ¿verdad? Y Él habla, acuérdense de cuando yo introduje a sus padres de la tierra de Egipto a la tierra que yo les había prometido, ¿verdad? Y todas esas enseñanzas se trasladaban, ¿verdad? Se traspasaban de generación en generación. ¿Para qué? Para que los hijos no se olvidaran de lo que Dios había hecho con sus padres. Así que, Padre, en esta hora yo le digo, ¿verdad? No se olvide de lo que Dios ha hecho en su vida. Y usted tiene la responsabilidad de trasladar a sus hijos, de traspasar a sus hijos lo que Dios ha hecho con usted. Si sus hijos se van a convertir en verdaderos creyentes de nuestro Señor Jesucristo, depende de nosotros. Porque somos nosotros, dice la Biblia en Proverbios 22:6, que somos nosotros quienes los que tenemos que instruir a nuestros hijos en el camino del Señor. Dice, instruye al niño en su camino para que cuando sea viejo no se aparte de él. Así que nuestros hijos, hermanos, tenemos que instruirlos, ¿verdad? Si el día de mañana ellos deciden cualquier otra cosa, será problema de ellos. Pero mientras tanto, nosotros tenemos que instruirlos en el camino del Señor. ¿Para qué? Para que ellos puedan llegar a terreno firme, a terreno seguro. Cuando no lo hacemos, ¿verdad? Fallamos de manera irresponsable y dejamos de cumplir la labor que Dios nos ha dado a nosotros como padres, ¿verdad? Punto número 6, ¿verdad? Como padres hemos sido llamados también ¿qué? A ser prudentes y sensatos, ¿verdad? Proverbios capítulo 4 y verso 1 dice la palabra de Dios: hijos míos, escuchen cuando su padre los corrige, presten atención y aprendan buen juicio. Dice, hijos míos, escuchen cuando su padre los corrige, presten atención y aprendan buen juicio, ¿verdad? Qué importante es hoy en día que nuestros hijos puedan tener bien claro esto, ¿verdad? Que pongan atención, ¿sí? Que aprendan a tener un buen juicio. Mire, tan sencillo como esto, fíjese bien, en un mundo en el cual nosotros vivimos, en un mundo de tecnología y de redes sociales, usted se puede dar cuenta claramente cómo hoy en día nuestros hijos, y inclusive muchos adultos, no ponen atención. ¿Y sabe por qué no ponen atención? Porque se les envía un mensaje de texto y no lo alcanzan a leer por completo. Y luego preguntan, ¿y qué me quiso decir? ¿Sí? Es que ya no entendí. Pues porque no leemos, ¿sí? No prestamos atención. Luego los hijos en casa, ¿verdad? Uno les está hablando y están tan atentos, ya sea en el celular o viendo la televisión, que de repente no ponen atención en lo que les estamos diciendo. ¿Sí? Pero ¿sabe qué? No es tanto culpa de ellos, es culpa de nosotros como padres. ¿Sí? Por eso, por ejemplo, cuando usted se dispone a comer sus alimentos, le voy a hacer una recomendación, ¿verdad? No ponga el celular ahí en la mesa, no tenga el celular ahí en la mesa. ¿Sí? ¿Y sabe para qué? Para que esté poniendo atención en todo lo que se está comentando ahí en la mesa como familia. ¿Sí? El celular hoy en día, vuelvo a repetir, puede ser una herramienta
correcta en nuestras manos si la sabemos utilizar, pero también puede convertirse en una distracción, ¿sí? En algo que nos puede apartar de muchas cosas y en algo que incluso, ¿verdad?, puede convertirse destructivo para nuestras vidas, ¿sí? Mire, hoy yo me doy cuenta, pasar mucho tiempo, ¿verdad?, viendo el celular o estando frente a una computadora e inclusive sin usar los lentes correctos, ¿sabe qué pasa? Va deteriorando la vista con el paso del tiempo, ¿sí? La va dañando, ¿sí? La va dañando claramente. ¿Y sabe por qué? Porque un dispositivo, ¿verdad?, un celular o una tableta o incluso las mismas pantallas, ¿verdad?, producen una luz azul que daña mucho la vista, ¿sí? Por eso se tienen que ver a cierta distancia y solamente durante un determinado tiempo y con una luz correcta. ¿Para qué? Para que no nos dañe, ¿sí? Pero ¿cuántos hijos, verdad, a veces teniendo un dispositivo móvil, verdad, a oscuras, ahí debajo de las sábanas, están texteando, verdad, están leyendo el Facebook, están mandando mensajes, ¿sí? Sus padres confiados, verdad, que ya están dormidos, pero no, ahí debajo de las cobijas, verdad, están ahí escribiendo textos, ¿sí?, viendo el internet. Tengamos cuidado, verdad, como padres es responsabilidad nuestra que poderlos corregir para que ellos puedan prestar atención, para que tengan un juicio correcto, ¿sí? Así que nosotros tenemos que enseñarles a ser prudentes y sensatos, ¿verdad? Es responsabilidad nuestra. Número 7 y última, ¿sí? Como padres hemos sido llamados ¿para qué? Para que nosotros les enseñemos a nuestros hijos a no ser rebeldes, ¿verdad? Pero ¿cómo les vamos a enseñar a nuestros hijos a no ser rebeldes? Acompáñenme por favor al Salmo 78, versículo número 8. Y mire cómo dice aquí la escritura. Entonces no serán obstinados, rebeldes e infieles como sus antepasados, quienes se negaron a entregar su corazón a Dios. Fíjese bien, quienes se negaron a entregar su corazón a Dios. Si un hijo es rebelde, hermanos, es el resultado de nosotros, ¿sí? Si un hijo es rebelde, es el resultado de nosotros. Si un hijo no quiere poner atención, si un hijo no quiere ser prudente, si un hijo no quiere ser sensato, es el resultado de nosotros, porque como padres hemos fallado, ¿sí? ¿Sabe? Cuando usted no atiende a un llamado que se le hace, usted se convierte en una persona rebelde, ¿sí? Y eso mismo usted lo está trasladando a sus hijos. Cuando a sus hijos se les pide, ¿verdad?, que hagan algo y no lo hacen, son el resultado de usted. No son ellos, no es culpa de ellos, es culpa de usted, porque como padre no ha hecho lo correcto, ¿sí? Mire, tan solo, yo me doy cuenta, ¿verdad? Y en los años que llevo como cristiano me he dado cuenta que muchas veces nosotros como cristianos, si nuestra enseñanza, si nuestras palabras no va ligada con nuestras acciones, ciertamente, tarde que temprano, nuestros hijos van a aprender de lo que nosotros somos, ¿sí? Un padre que solamente envía a sus hijos, pero él no se asume la responsabilidad de ir a la iglesia, de llegar temprano al trabajo, de comportarse correctamente con su esposa, de tratarla como debe de ser, es el ejemplo que le está dando a sus hijos, ¿sí? Y los hijos crecen con esa instrucción y el día de mañana ellos mismos repiten el patrón que han visto en usted, ¿sí? Eso es. O sea, no hay ninguna otra situación, ¿sí? El día de mañana, fíjese bien, Proverbios nos dice, por ejemplo, ¿verdad?, que el hijo berrinchudo, ¿sí?, que el hijo berrinchudo, ¿sí?, es vergüenza de su madre. ¿Pero sabe por qué es vergüenza de su madre? Porque ahí es cuando los padres fallan en la educación que se les da a los hijos, ¿sí? En esa educación que debería de ser aprendida en casa, que debería de ser enseñada no solo con palabras, sino con el ejemplo. Allí es donde nosotros vemos claramente, ¿verdad?, el resultado de cómo nosotros hemos fallado como padres, ¿sí? Y no estoy aquí en ningún momento, ¿verdad?, y de ninguna manera para traer, ¿verdad?, condenación en lo que somos, sino simple y sencillamente para que usted tenga claro, ¿verdad?, la paternidad no es algo con lo que se juega. La paternidad es algo que tenemos que asumir con responsabilidad para poder llevar a nuestros hijos hacia el plan y propósito que Dios tiene para sus vidas. Mire, le voy a hablar de dos aspectos importantes: de la influencia que tenemos como padres sobre el hijo varón y de la influencia que tenemos como padres sobre la hija mujer, ¿sí? Porque esto va a definir muchas cosas. Mire, por ejemplo, los hijos varones
hablando acerca de la influencia que tenemos como padres sobre el hijo. Los hijos varones aprenden la masculinidad del padre. Nuestros hijos necesitan recibir ayuda de nosotros como padres para que ellos se puedan convertir en hombres de bien. Como padres tenemos que estar totalmente involucrados con ellos. Necesitamos hacerles saber a nuestros hijos que los amamos. Necesitamos apoyarlos, ¿verdad? Para que ellos se sientan apoyados por nosotros. Tenemos que enseñarles, tenemos que disciplinarles, tenemos que también ser cariñosos con ellos, sensibles, ¿verdad? ¿Y sabe por qué sensibles? Porque tienen que aprender de nosotros cómo ellos deben de tratar a una mujer, ¿sí? Cómo ellos deben de tratar a una mujer. Mire, en los años que llevo de experiencia me doy cuenta que cuando los hijos varones crecen viendo a su padre cómo trata a la mamá de ellos, eso mismo lo aprenden y lo trasladan más adelante a su propia vida. ¿Sí? ¿Sabía usted que hay hombres que no saben cómo tratar a una mujer? ¿Sí? ¿Y saben en qué sentido se lo digo? No saben ser amables con ellas. Sus palabras, ¿verdad?, son normalmente siempre muy golpeadas, ásperas. ¿Sí? El trato que tienen para con ellas, ¿verdad? Dice la Escritura que debemos de tratarlas como a vaso más frágil. Pero ¿qué creen? En lugar de tratarlas así, las tratamos de mala manera. A veces nuestras palabras, ¿verdad?, en lugar de que sean amables, ¿sí?, normalmente se convierten en gritos, ¿sí?, o en malos modos en cómo nos expresamos hacia ella, ¿verdad? Así es. Definitivamente, sí, definitivamente. Bueno, también, ¿verdad? Las hay también, ¿verdad? Hay unas que sí quieren el maltrato, ¿verdad? Pero independientemente de eso, la palabra de Dios, lo que sí nos enseña a nosotros como hombres, porque estamos hablando, ¿verdad?, hoy para los varones, ¿sí? Lo que sí nos enseña la palabra de Dios a nosotros como hombres es que a tratarlas amablemente, ¿sí? A que nuestras palabras no sean ásperas, ¿sí? Ciertamente, como decía la hermana, ¿verdad?, hay mujeres que, dijeran por ahí, les gusta la mala vida, porque sí las hay, ¿sí? Les gusta la mala vida. Les habla uno bonito, ¿verdad?, y no entienden. Les tiene uno que hablar un poquito áspero, ¿verdad?, para que aprendan. Pero bueno, hay sus casos, ¿verdad?, hay sus excepciones. Pero dentro del término general, depende de nosotros, ¿verdad?, enseñar a nuestros hijos cómo ellos deben de tratar a una mujer, ¿sí? Así como las madres juegan un papel importante en enseñar a las hijas, ¿verdad?, a las hijas en cómo debe de comportarse una dama, ¿sí? Óigalo bien, una dama, ¿sí? De la misma manera, los padres tenemos esa responsabilidad de hacer que los hijos sepan cómo se debe de comportar un caballero, ¿sí? Porque el término dama y caballero habla precisamente de ese trato que debemos de tener entre nosotros como individuos. El trato que debe tener un hombre para con una mujer y una mujer para con un hombre, ¿sí? Porque vuelvo a repetir, ¿verdad? No es este el tema, pero vuelvo a repetir. Hay hombres que no se comportan como caballeros, pero hay mujeres que no se comportan como damas, ¿sí? Y más hoy en día, ¿verdad?, en aras de ¿qué? De buscar la igualdad de género, lo cual es algo equivocado, ¿sí? A los ojos de Dios, hombre y mujer somos lo mismo. Pero en cuanto a lo que Él ha designado, ¿verdad?, en cuanto al rol que jugamos roles diferentes, ¿sí? No se equivoquen, hermanas, ¿sí? No se equivoquen, ¿sí? A ustedes Dios les dio algo, pero a nosotros nos dio algo muy diferente, ¿sí? Cada uno juega un rol diferente en esta vida. Entonces, mire, como padres tenemos que enseñar incluso a nuestros hijos varones a que sepan perdonar, que no sean hombres rencorosos, ¿sí? Tenemos que enseñarles valores, ¿verdad?, principios, pero sobre todas las cosas, lo más importante, tenemos que enseñarle el amor y el temor a Dios, ¿sí? Si no les enseñamos el amor a Dios y el temor a Dios, fallamos totalmente, ¿verdad? De una manera que usted no se imagina. Tenemos que tener una visión clara para ellos, ¿verdad? Enseñarles hacia dónde se dirigen, ¿sí? Que tengan ideales bien definidos, que los motiven a alcanzar niveles de excelencia, ¿verdad? Leía yo el otro día una frase en el Facebook que decía, ¿verdad?, nunca te compares con nadie,
con el único que te tienes que comparar es contigo mismo, ¿verdad? Sí. No pienses en superar a los demás, primeramente supérate a ti mismo, ¿sí? Supérate a ti mismo. ¿Y saben en qué sentido se lo digo? Porque muchas veces nosotros tratamos de compararnos con alguien más. ¿Y qué cree? Al compararnos con alguien más, nosotros mismos estamos fallando, nos estamos equivocando, ¿sí? Si usted tiene que ser mejor que alguien, sea mejor de lo que usted es ahorita, ¿sí? Supérese a sí mismo, sea más excelente, sea un mejor esposo, sea un mejor padre, sea un mejor hijo, sea un mejor siervo de Dios, ¿sí? Porque de esa manera usted va a alcanzar el propósito y el plan que Dios tiene para su vida. Nunca se compare con alguien más, porque mire, si se compara con alguien más, nunca va a poder alcanzar esa expectativa, porque Dios a cada uno de nosotros nos ha dado una vida y un propósito diferente en este mundo, ¿sí? A lo mejor el rol que yo tengo que cumplir no es el rol que usted tiene que cumplir, hermano. Entonces no podemos en ningún momento hacer una comparación. En todo caso, si queremos un ejemplo a seguir y si queremos alcanzar una expectativa, entonces piensa en Jesús. Porque la palabra de Dios dice que tenemos que alcanzar la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús, la cabeza de la iglesia. Sí. Exactamente, hermana. Bueno, esa frase es así, pero existe en la Biblia, ¿verdad? Es la regla de oro. De la manera que queremos que seamos tratados, así tenemos que tratar también a los demás, ¿sí? Así que, hermanos, ¿estamos aprendiendo algo? Varones, yo los veo muy callados, ¿verdad? Yo espero que estén aprendiendo algo, ¿sí? Porque el día de mañana, ¿verdad? El día de mañana, que no digan que yo no les advertí, que yo no les dije. Porque mi deber, ¿verdad? Como su pastor, es eso, hacerlos responsables de lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Al primero que le van a fallar es a Dios, pero después se van a fallar a ustedes mismos. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo lo que Dios nos ha enviado a hacer. Ser padres, tener una paternidad, no es el hecho de haber engendrado hijos. Ser padres va más allá, implica todavía más, ¿sí? Mire, hablando acerca de que nosotros como padres jugamos un papel importante en nuestros hijos varones, tenemos que enseñarles a ellos cuál es el llamado de Dios para sus vidas, ¿sí? Los ideales que tenemos que inculcar en ellos se tienen que convertir en un modelo moral y espiritual, ¿sí? En otras palabras, ¿verdad? A lo mejor usted ha escuchado esta palabra, pero un padre se vuelve un mentor para su hijo. En la escuela normalmente siempre escuchamos la palabra tutor, ¿sí? ¿Y sabe por qué? Porque un tutor es al que hacen responsable de la educación del hijo. Pero la palabra mentor habla de aquel que puede venir y definir la mentalidad de su hijo, ¿sí? Definir la mentalidad de su hijo. Si tenemos hijos varones, tenemos que procurar que esos hijos varones, ¿verdad?, sean mejor que nosotros, que nos superen a nosotros, ¿sí? Y que se superen a ellos mismos, que puedan alcanzar niveles de excelencia en todo lo que hacen, ¿sí? No solo en la escuela, no solo en su trabajo, sino aún en su persona, ¿sí? Se ve usted que muchas veces, ¿cómo decirlo? El que una persona sea sucia tiene que ver no tanto en el sentido de que sea pobre, sino más bien tiene que ver en el sentido de la enseñanza que recibió de sus padres, ¿sí? No tiene que ver a veces, mire, mi madre tenía una frase que decía que hay que ser pobre pero no cochino, ¿sí? Y es que a veces, ¿verdad?, el hecho de que uno a lo mejor tenga escasos recursos, eso no implica que tengamos que ser personas sucias, ¿sí? Al contrario, ¿verdad? La limpieza, ¿sí?, tiene que ver con un valor que ha sido inculcado en nuestras vidas. Yo no sé, ¿verdad?, cómo tenga su casa. Y a lo mejor, ¿verdad?, después de lo que diga, tal vez nunca me invite a su casa, ¿verdad? Sí. Pero a veces normalmente en nuestro hogar, ¿sí?, no importa si es grande o si es pequeño, ¿sí?, la limpieza tiene que ver con una actitud que está aquí en la mente. Por eso cuando el padre se vuelve un mentor de su hijo, es porque está buscando que influir en su mentalidad para que sea una persona mucho mejor de lo que él como padre es, ¿sí? Yo le digo a mi hija, ¿verdad?, el día de mañana, cuando tú formes un hogar, trata de ser mejor del hogar, trata de formar un hogar mejor que el hogar que tú vistes en tu mamá y en mí, ¿sí? Trata de superarte, ¿sí? Trata de ser mejor en muchos aspectos, ¿verdad? Porque de esa manera, entonces va a cumplir la palabra de Dios, ¿sí?, en que nosotros como padres
vamos a poder darnos cuenta en nuestros hijos, ¿verdad?, que verdaderamente se han convertido en personas de bien, en personas que verdaderamente están buscando influir en la sociedad donde vive. ¿Sí? Nosotros tenemos mucho por delante, todavía tenemos mucho por hacer como padres, pero tenemos ciertamente que cumplir a lo que dice la palabra de Dios. O sea, no hay mayor referencia tan importante que lo que Dios ha dejado escrito para que usted y yo podamos caminar de acuerdo a eso. ¿Sí? Ser padre, vuelvo a repetir, no solamente es engendrar biológicamente. Ser padre implica poder cambiar la mentalidad de nuestros hijos para que sean mejores personas, personas de bien. ¿Sí? Mire, la presencia física y emocional del padre da vida y anima al hijo. Un niño observa todo lo que el padre hace. Ve cuando se afeita, ve cuando ríe, cuando está silbando, su forma de caminar. Un padre es el tanque emocional del hijo. ¿Sí? Y ese tanque emocional, ¿verdad?, se llena con la presencia del padre. Cuando el padre, juntamente con el hijo, hacen cosas juntos. ¿Sí? ¿Sabe? Por eso cuando un padre es ausente, deja un gran vacío en el hijo. ¿Por qué? Porque el hijo no tiene recuerdos, no tiene referencias, no tiene momentos, ¿verdad?, que pueda decir, ay, yo pasé tiempo con mi papá haciendo esto, ¿verdad? Yo aprendí con mi papá a andar en bicicleta, mi papá me enseñó a nadar, mi papá me llevó, no sé, a pasear a tal lado. Pero cuando el padre se convierte en alguien ausente, ¿qué recuerdos puede tener entonces el hijo de su padre? ¿Sí? ¿Qué buenos recuerdos puede tener el hijo de su padre? Así que, hermanos, tenemos hoy, ¿verdad?, en nuestras manos todavía, ¿verdad?, tiempo por delante para poder hacer correctamente, ejercer una correcta paternidad en nuestras vidas. ¿Sí? Mire, realmente se vuelve un reclamo y un dolor que guardan los hijos hasta la edad adulta cuando el padre se ha ido. O es más, si no se ha ido, el padre se vuelve un hombre demasiado ocupado, ¿sí?, para poder involucrarse en la vida de su hijo. O simple y sencillamente puede estar dentro de casa, pero puede ser un padre ausente, ¿verdad? Alguien a quien no le importa, ¿sí? Hijos que a veces, ¿verdad?, llegan y muestran los trabajos que han hecho en la escuela, muestran lo que han creado, ¿verdad? Y el padre dice, ah, sí, ¿verdad? Y el padre a lo mejor está ocupado en cualquier otra cosa, está ocupado o inmerso en sus pensamientos y no se da cuenta, ¿verdad?, que el hijo lo único que está buscando es su aprobación y su atención, aunque sea por unos minutos. ¿Sí? Así que como padres tenemos gran relevancia en la vida de nuestros hijos. Como padres tenemos que impartir en ellos valores morales y principios cristianos. Somos también un ancla espiritual firme que los podemos ayudar para que tomen decisiones y puedan enfrentar las circunstancias de la vida. ¿Sí? Así que mire, cuando un padre no sabe enseñar a su hijo varón, ese hijo varón el día de mañana va a fracasar en muchas cosas. ¿Por qué? Porque el padre no se tomó el tiempo de enseñarle. Es bueno que los enviemos a la escuela, ¿verdad? Es bueno que ellos aprendan muchas cosas en la escuela. Pero lo más importante, tenemos que prepararlos para la vida. Y más hoy en día que la vida que enfrentamos no es nada fácil. Es una vida complicada y difícil. Ahora mire, ¿qué influencia tiene el padre sobre la hija? Porque a lo mejor también, como en mi caso, tenemos hijas, ¿verdad?, en lugar de hijos varones. Y en el caso de la hija mujer, fíjese bien, el padre más que la madre, fíjese bien, más que la madre, es el que determina lo que significa ser una chica, una mujer, una señorita. ¿Sí? El padre tiene una influencia mucho más profunda en las opciones y relaciones románticas de su hija, ¿verdad? Por eso yo no estoy equivocado, ¿sí? O sea, yo no estoy equivocado. Antes de que mi hija diga que sí, ¿verdad?, a aquel que la pretenda, me lo tiene que presentar primero a mí. Y ya yo le doy el visto bueno. ¿Sí? Así tiene que ser. ¿Sí? Porque mire, ¿quién mejor que un hombre va a conocer a otro hombre? Pues nadie, ¿verdad? Porque mire, una mujer no puede decir que conoce a un hombre. Porque hermanas, si conocieran a su esposo, cuando eran novios, si lo hubieran conocido como lo conocen ahora, ¿se hubieran casado con él? ¿Ya ve? Una mujer no puede conocer realmente a un hombre. Para conocer a un hombre tiene que ser otro hombre. ¿Sí? Por eso le digo a mi hija, ¿verdad? El día que me vayas a decir que te vas a poner de novia, primero me lo presentas a mí. Ya yo lo analizo, ¿verdad? Y ya yo te digo si te puedes poner de novia o no. Porque ahí me voy a dar cuenta cuáles son sus intenciones.
Sí. Ahí me voy a percatar si verdaderamente ese hombre, ¿verdad?, está buscando algo serio contigo o solamente está tratando de pasar el rato contigo. Sí. ¿Y sabe por qué? Porque hay muchos hombres que se ponen tan cariñosos, ¿verdad?, tan tiernos, ¿verdad?, tan cursis, con tal de obtener lo que quieren. Sí. Y se lo digo por experiencia, porque así es uno. Sí. Entonces tenemos que tener los ojos bien abiertos. Por eso es que el padre, óigalo bien, padres que tienen hijas, el padre tiene esa gran influencia, ¿verdad? Mire, la ausencia del amor paterno, en el caso de las hijas, la ausencia del amor paterno afectará las relaciones que ella tenga con los varones, afectará su manera de ver el mundo y su participación en él. Por eso, padres, ¿verdad? Esto va para los papás que tienen hijas, ¿sí? Esto va para los papás que tienen hijas, ¿sí? De vez en cuando tómese el tiempo, óigalo bien, tómese el tiempo de salir con su hija a pasear a algún lado, o de salir con sus hijas, ¿verdad? Si tiene más de una hija, de salir con sus hijas a pasear a un lado, solos. No se lleve a su esposa. Ay, pastor, pero si no me la llevo se va a enojar, aunque se enoje. Sí. Llévese a sus hijas, porque creo que es un buen tiempo para que usted platique con ellas. Sí. Yo pregunto, ¿verdad, papá? ¿Cuándo fue la última vez que platicó con sus hijas? Porque mire, cuando hablo de platicar con las hijas, hablo precisamente de charlar acerca de las cosas que a ellas les preocupan, ¿sí? Acerca de las cosas que a ellas les importa, acerca de las dudas, de los sueños, de muchas cosas que ellas tienen en la mente. ¿Sabe? La mente de una mujer, hermanos, híjole, es algo así complejo, ¿verdad? Pero bastante, sí. Los hombres somos más simples, ¿verdad? Pero la mente de una mujer, ¿verdad?, el pensamiento de una mujer es complejo. ¿Y sabe qué? Muchas veces, por ejemplo, los que tenemos hijas, y le digo porque yo tengo una, muchas veces nosotros tenemos que tomarnos el tiempo para poder pasar tiempo con ellas, para escucharlas, para platicar con ellas, ¿sí? Para saber, yo a veces no digo que lo hago de todos los días, pero a veces me siento con mi hija, ¿verdad? Y le digo, ¿qué tal? ¿Cómo está tu día? ¿Cómo te va? Sí. Y a lo mejor ella me empieza a platicar de la escuela y le digo, no, te estoy preguntando de ti, o sea, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te va? ¿Sí? ¿Cómo amaneciste hoy? ¿Sí? ¿Qué experimentas? ¿Con qué amigos platicas, verdad? ¿Qué conversaciones tienes con ellos? ¿Qué es lo que te dicen? ¿Sí? Lo puedo decir así orgullosamente, hermanos, ¿sí? Cuando de repente un chico, ¿verdad?, le hace una insinuación a mi hija, me dice, oye, ¿qué crees? Fíjate que fulanito de tal me dijo esto, que me invita a salir a tal parte. ¿Tú cómo ves? ¿Voy o no voy? Digo, pues no sé, ¿tú quieres ir? Dice, pues no sé, ¿verdad? Estoy pensándolo. Le digo, bueno, ¿te llama la atención? ¿Quieres algo serio con él? A ver, o sea, dímelo, o sea, no tengas problema, ¿verdad? O sea, estoy aquí para escucharte, ¿verdad? Estoy aquí para escucharte. Dice, no, pues la verdad no me gusta. Le digo, bueno, ¿y dónde te va a invitar a salir? No, pues fíjate que me va a llevar a tal parte. Le digo, pues aprovéchalo. Dicen que a la gorra ni quien le corra, ¿sí? Entonces, pues mientras, ¿verdad? Si te va a invitar a tal parte, pues aprovéchate, ¿verdad? Total, o sea, si no va nada en serio. Le digo, pues si ya va algo en serio, cuidado, porque muchas veces nuestras palabras se vuelven comprometedoras, ¿sí? Y cuando se vuelven comprometedoras, ¿sí?, tenemos que ser leales y fieles a lo que hemos prometido. Así que mucho ojo, ¿verdad? Por eso, algo que yo aprendí hace años, hermanos, es que cuando le decimos a una persona te amo, ¿sí?, decirle a una persona te amo, ¿es por qué? Porque vamos a amar a esa persona toda la vida. Yo le puedo decir a mi esposa te amo, pero ¿sabe por qué? Porque la voy a amar toda la vida. La voy a amar en las buenas y en las malas. La voy a amar en la salud y en la enfermedad. La voy a amar, ¿verdad?, en la pobreza y en la riqueza. ¿Sí? Decir te amo es una palabra corta, pero que tiene mucha relevancia y que es de mucha importancia. Pues a veces las señoritas, ¿verdad?, caen en esa trampa, ¿verdad? Porque el novio, ¿verdad?, insiste y insiste, oye, pues dame una prueba de tu amor, ¿sí? Muéstrame que verdaderamente me amas. Pero como ha pasado en muchos casos, ¿sí? Dice una canción por ahí del mundo, ¿verdad? ¿Quieres una pruebita? Que te la dé tu abuelita, ¿sí? Así dice la canción,
¿sí? Yo no lo dije, ¿verdad? La canción es la que dice así. ¿Sí? ¿Y sabe por qué? Porque para pruebas de amor, ¿verdad? Si el varón quiere una prueba de amor de la chica que está pretendiendo, ¿sí? Y la chica dice, ok, te voy a dar una prueba de amor, pero te la voy a dar, ¿sabes qué? Siempre y cuando me honres. Siempre y cuando, ¿verdad? Vayas con mis papás y le pidas mi mano para casarte conmigo. Siempre y cuando estés dispuesto a formar un hogar conmigo. Solo así te voy a dar una prueba de mi amor. ¿Sí? Y lo digo porque eso fue lo que me dijo mi esposa, ¿verdad? Yo le decía, oye, no seas malita, dame una prueba de tu amor. ¿Sí? Ay, pastor, usted, pues hermanos, somos hombres, ¿verdad? Sí, somos hombres. Y ella me dijo, mira, te la voy a dar el día que te cases conmigo. Híjole. Bueno, pues no importa, ¿verdad? Si va a ser así y si va a ser toda la vida, me lanzo. Sí. Y hermanos, ya llevamos ya 25 años, 25 años. Por eso todos los días le digo, ¿verdad? Ahora sí, dame una pruebita de tu amor. Sí. Total, ya me casé con ella. Pero miren, quiero concluir este punto. Fíjese, una chica que ha crecido sin el apoyo cariñoso de su padre puede comenzar una relación precoz, con mayor ansiedad, siempre buscando equivocadamente llenar el vacío emocional que dejó el padre en una relación física. Por eso es que hoy en día usted puede ver a muchas jovencitas con hombres adultos. ¿Sí? Es bien común. Jovencitas, ¿verdad? Chicas de 20 años, de 20 y tantos años, con hombres adultos. Ya lo decía, ¿verdad? El profeta José José, 40 y 20, ¿verdad? Sí. Dice, aunque nos juzgue la sociedad, ¿verdad? Que yo tengo 40 y tú 20, ¿no? Sí. Pero ¿sabe por qué? Porque normalmente la mayoría de esas chicas tienen un vacío emocional que el padre dejó. Sí. Están buscando, ¿verdad? ¿Sabe qué? Esa protección que solo el padre puede dar. Ese resguardo que solo el padre puede dar. Están buscando ese cariño que solamente el padre puede dar. Pero obviamente, ¿verdad? Esos hombres adultos no están buscando darle ese cariño paternal. ¿Me entiende? Entonces, dése cuenta, qué papel tan importante jugamos los varones con nuestras hijas, ¿verdad? Fíjese, recuerdo, ¿verdad? Que cuando mi hija cumplió 15 años, ¿sí? Obviamente yo no le regalé una muñeca, ¿verdad? Como a lo mejor se acostumbra en la sociedad. Pero lo que sí le regalé, ¿verdad? Fue un anillo. Y con ese anillo, ¿verdad? Una promesa de que ella se va a conservar para el día en que ella se convierta en la esposa del hombre que Dios tiene preparado para su vida. ¿Sí? Esa es la promesa. ¿Sí? De que ella se va a guardar, se va a conservar para poder entregarse en espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Al hombre que va a ser su esposo. ¿Sí? Esa es la promesa. Y sabe, como padres, nosotros tenemos también el deber de cuidarlas. ¿Sí? Imagínense nada más el día de mañana, ¿verdad? Y le digo que aunque no pienso mucho en eso, ¿verdad? A veces sí lo tengo que meditar y digo, bueno, ¿qué voy a decirle a aquel fulano, ¿verdad? Cuando esté yo ahí frente al altar y le diga, pues aquí te vengo a entregar a mi hija. ¿Sí? Y a veces uno lo piensa, ¿verdad? Digo, bueno, mira, hasta este día en que te la estoy entregando, te la cuidé. Mira cómo la he vestido. Mira cómo la he calzado. Date cuenta de lo que le gusta a ella comer. ¿Sí? Y se lo voy a decir para que si se quiere arrepentir en ese momento, se arrepienta de una vez, ¿verdad? Sí. Le digo, porque si tú puedes tenerla mejor que así como yo te la entrego, adelante, ¿verdad? Aquí está. Pero si no puedes, no hay problema. Aunque pases vergüenza, no hay problema. Puedes decir que no. ¿Sí? Te puedes arrepentir. ¿Sí? Pero ¿sabe qué? Tenemos que ser conscientes a nuestros hijos. Porque hermanos, es increíble, ¿verdad? Cómo hoy en día muchas mujeres van con la ilusión de algo y se topan con la realidad fríamente. ¿Sí? Se topan con la realidad fríamente. Y varones también, hombres que van con una expectativa, ¿sí? De lo que esperan de una mujer, pero ¿qué cree? También caen en una realidad muy cruda y se dan cuenta que las cosas no son así. ¿Sí? No son así. Entonces, tenemos que a veces abordar
temas reales de la vida real, ¿sí? Y con esto, ¿verdad?, animo a los padres que van a enviar a sus adolescentes, ¿verdad?, el próximo mes a esta confraternidad que se va a llevar a cabo. Los animo, ¿por qué? Porque los temas que se van a tratar, hermanos, son de vital importancia para sus hijos, ¿sí? Son temas de la vida real, son temas que los van a preparar para enfrentar la vida presente que estamos viviendo, ¿sí? Y si ellos no están preparados, ¿sabe qué va a pasar? Se van a topar con pared, ¿sí? Y van a cometer errores. Tenemos que evitarles a nuestros hijos que cometan los mismos errores que usted y yo cometimos cuando teníamos la edad de ellos. Tenemos que evitárselos. Por eso, sabe, un padre que se esfuerza en la vida espiritual de sus hijos es un padre que está ejerciendo correctamente su paternidad. Mire, voy a concluir en este punto. Sí. Y es que dos cosas que quiero mencionar por último. Sí. Número uno, como padres tenemos el deber de honrar a Dios, ¿sí? Y lo mejor que usted y yo podemos enseñarle a nuestros hijos es la honra a Dios, el amor a Dios, ¿sí? Y esto es algo que se enseña con la vivencia diaria, no solamente cada vez que nos reunimos, no solamente cada vez que es día de culto. Esto se enseña con la vivencia diaria. Si a usted, padre, sus hijos no lo ven leer la Biblia, no espere que el día de mañana ellos la lean. Si usted, padre, no lo ve en sus hijos orar, no espere que el día de mañana sus hijos oren. Si usted, padre, no es el primero en asistir a las reuniones en el templo, no espere que sus hijos el día de mañana lo hagan, ¿sí? Porque nosotros tenemos que enseñar no solo con palabras, sino con el ejemplo, ¿sí? Y lo siguiente, ¿verdad? Dice Gálatas capítulo 4 y versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Como lo dije en un principio, ¿verdad? El término Padre en el griego se aplica a Dios, el cual quiere decir engendrador y proveedor. Así que el Padre Celestial es el que provee continuamente y podemos acudir a Él en todo tiempo. Sin embargo, déjeme decirle por último algo, ¿verdad? Y ahorita al final, después de orar, quiero que veamos un video y espero que usted pueda reflexionar en esto, ¿sí? Pero déjeme decirle algo. Cuando a veces nosotros como varones crecemos sin ese padre, ¿sí?, ¿sabe? Crecemos mal. Y al crecer mal tenemos nosotros un problema en nuestra relación con Dios, ¿sí? Con Dios como Padre tenemos un problema en nuestra relación con Dios como Padre. ¿Y sabe por qué? Porque tuvimos esa ausencia del Padre. A lo mejor su papá era un golpeador, siempre lo educaba a golpes. A lo mejor su papá siempre para todo le gritaba. Tal vez su papá nunca le dio un abrazo o incluso un beso. ¿No sabe usted lo que es eso? O tal vez su padre, ¿verdad?, nunca le dio su aprobación. En lugar de eso, siempre lo comparaba con los demás. Ay, ¿por qué no eres como fulanito? ¿Por qué no eres como sutanito? Y al crecer de esa manera, ¿sabe qué pasa? Crecemos con una mala identidad de nosotros hacia Dios. Dios es Padre, pero al crecer nosotros de esa manera, nosotros crecemos equivocadamente en nuestra relación con Dios. Ahora quiero decirle algo, ¿verdad? Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo a mostrarnos al Padre. De la misma manera que Él es, así es el Padre Celestial. Y sabe, Dios hoy en día tiene preparado para nosotros cosas grandes, cosas hermosas, pero Él quiere restaurar nuestra relación entre Él y nosotros, ¿sí? Así que ahí donde está, cierre sus ojos, vamos a orar y después de esto vamos a ver un video. Y que Dios pueda llevarnos a entender claramente, ¿verdad?, cómo ejercer una correcta paternidad. Dios, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú has sido bueno, porque tú nos has mostrado al Padre a través de tu vida y porque tú viniste a este mundo a enseñarnos que tenemos un Padre Celestial. En el nombre de Jesús, Señor, hoy tu palabra nos ha hablado de muchas maneras y de distintas formas en cuanto a la responsabilidad que tenemos como padres y en cómo nosotros debemos de encauzar a nuestros hijos varones y a nuestras hijas mujeres. Dios, permítenos hacerlo correctamente y a la manera tuya,
para que el día de mañana, cuando nos presentemos delante de ti, podamos haber dicho, Señor, que hemos cumplido correctamente la instrucción que tú nos has dado. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que restaures, Señor, toda situación que pueda haber en el corazón de mis hermanos. Toda situación, Señor, de ausencia de nuestros padres, Señor, de ausencia de esa paternidad en nuestras vidas, Señor, que tú puedas venir y restaurarla por completo y nos lleves a un entendimiento mayor, a un entendimiento más profundo de lo que tú eres para con nosotros. Nosotros tus hijos, tú nuestro Padre, pero nosotros de igual manera padres hacia nuestros hijos. En el nombre de Jesús estamos en tus manos, Señor. Llévanos por el buen camino y guíanos mediante tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, no sé si ya tenemos listo el video. ¿Ok?